trabajando, a ella le interesa, bueno, todo lo que tiene que ver con patrimonio, comunidad, educación. Así que es bastante, hay distintas líneas de análisis que en el equipo se vienen desarrollando. Con este sitio, que es chiquito, generalmente las personas, yo era una de ellas, se imagina a un arqueólogo tipo Indiana Jones, o trabajando en las pirámides, y sin embargo, en nuestro país, por suerte, hay mucho por recorrer y mucho por hacer. Y desde la biología más. Entonces, bueno, sé que acá hay muchos estudiantes avanzados de la carrera, que espero que esto les dé un panorama, un pantallazo de las cosas que se pueden hacer. En otros países, los biólogos trabajan activamente en los sitios arqueológicos. Bueno, acá porque está la carrera, pero hay otros países, sobre todo de Europa, en donde hay muchos biólogos trabajando con los sitios arqueológicos. Así que bueno, espero contagiarlos. Esperamos, ¿no, Mica? Sí, así es. Sí, de hecho, bueno, como decía Clau, o sea, el sitio donde trabajamos es solo un ejemplo de los diferentes aportes que se puede hacer desde diferentes disciplinas y mismo la arqueología, ¿no? Que bueno, la digamos, charla de hoy va a estar orientada a lo que es la bioarqueología, pero hay diferentes áreas desde donde estamos participando, desde donde estamos trabajando. También, digamos, son aproximaciones, ¿no? Porque, como dijo Clau, empezamos hace relativamente poco, y lo que está bueno es que tenemos muchos participantes, estudiantes, que somos parte, y que eso está bueno también, porque también hay diferentes miradas. Y bueno, después Clau adelantará, pero es un sitio que, a pesar de ser chico, yo lo rescato porque tiene diversidad digamos, de alcances y de, digamos, aportes que se le pueda dar a la sociedad, ¿no? Desde los trabajos que se hacen. Bueno, Bien, me gustaría, bueno, como desde un comienzo, agradecer la amabilidad y la deferencia tanto de Claudia como de Micaela de acompañarnos hoy, dentro de las limitaciones que impone la pandemia, pero también las nuevas oportunidades que proponen, que desde el escritorio de nuestro hogar podamos estar reunidos en este momento 38 personas para conocer el trabajo científico, el trabajo de campo, ya que bueno, este espacio surge a partir de dos espacios del Instituto 36 de José Cepaz, como en la materia de antropología y metodología de la investigación. Entonces, bueno, esa era un poco la intención de generar este espacio. Por otra parte, también anticiparles cómo va a ser un poquito la dinámica de nuestro encuentro. Nuestras expositoras nos van a contar su trabajo, pero en un momento vamos a hacer una dinámica lúdica, un pequeño juego donde Claudia y Micaela nos van a presentar unas imágenes. La idea es que anotemos en un papel qué es lo que vemos en esas imágenes, y luego, cuando lleguemos al final de la exposición, vamos a retomar el trabajo sobre esos objetos. Y bueno, y están también abierto el chat para quienes quieran escribir preguntas, las vamos a ir registrando, así cuando llegamos al final de la exposición podemos tomarlas, y también evita esta cuestión a veces de la timidez, y entonces está abierto el chat para todas las preguntas, consultas, observaciones que nos propongan. Así que bueno, siendo las 19:09 y siendo 41 personas ya en esta charla, vamos a dar lugar a nuestras expositoras, quienes tienen ya para compartir pantalla, si así lo desean. bueno, Y yo ya mientras... largo porque no va a alcanzar el tiempo. ¿Sí? Exactamente. Gracias. Perfecto. Bueno. Muy bien. Muy bien. Oh, oh. Estoy adelantando. Bueno. Esta es la primera.
¿Está bien? Sí, está bien, Clau. Sí, sí, se ve perfecto. ¿Lo ven todos? Bueno, entonces, bueno, si llega a haber algún ruido, les digo que apaguen el micrófono. Bueno, para los que recién entraron a esta charla, agradezco nuevamente al profesor Gastón Scarfaro por invitarnos a participar de este ciclo. Siempre es bueno compartir los resultados de los trabajos que se vienen haciendo y poder difundirlos. Bueno, yo soy bioarqueóloga, directora, dirijo un proyecto de investigación junto con el doctor Leandro Luna, y este proyecto, les pido disculpas, este proyecto está dentro de un equipo, otro proyecto de investigación madre, que es en donde se realizan actividades de investigación arqueológica y paleontológicas de la cuenca media y superior del río Luján, dirigido por Sonia Lancelotti y Gabriela Cunha. Si bien yo voy a hablar y voy a presentar el sitio a todos ustedes, en realidad lo hago en representación de todo mi equipo de trabajo, en donde especialmente es un equipo interdisciplinar, pero sobre todo gracias al aporte de los estudiantes, principalmente de la carrera de arqueología. Bueno, para contextualizar simplemente qué pasaba en este periodo de la mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde el cementerio se fue forjando. Quiero contarles que para esta época en realidad hubo una serie de cambios profundos en nuestro país, cambios tanto políticos, económicos como sociales, pero yo me voy a señalar simplemente dos que me parecen importantes, que tienen que ver uno con el incremento poblacional, que si bien en Argentina se fueron sucediendo diferentes flujos migratorios, para este periodo fue el pico más alto de la emigración, y el otro icono que quiero señalar también tiene que ver con las epidemias que se fueron sucediendo tanto en el país como en el mundo. Les digo esto, en el mundo entre comillas, pero tanto el incremento poblacional como los diferentes tipos de epidemia, de cólera y de fiebre amarilla, azotaron, digamos, la ciudad de Buenos Aires. Ustedes en la imagen ven la representación gráfica de cómo se veía, cómo se veían afectados los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Y simplemente a modo de ejemplo, para que vean cómo en 2 meses se murió más del 8% de la población. ¿Qué pasa? Que tanto el aumento poblacional como el hacinamiento de las familias, principalmente en viviendas muy pequeñas, como son muy conocidos los conventillos de la ciudad de Buenos Aires, tanto la falta de planificación de las medidas sanitarias, fueron variables como importantes para la propagación y la virulencia de estas enfermedades. Las razones de esta enfermedad todavía se siguen estudiando. Bueno, una vez yo solamente tomo esto del contexto y ahora van a ver por qué, el contexto histórico para ese momento. Yendo directamente a nuestro sitio o lugar de trabajo, quería contarles que, este cementerio, denominado Cementerio Sud, porque está al sur de la ciudad de San Andrés de Giles, se encuentra a 103 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y a 3 kilómetros en línea recta de la plaza de San Andrés de Giles. Este cementerio se crea en 1873, la fundación fue en 1874, y funcionó
hasta 1919. Lo que nosotros recolectamos, tanto de la bibliografía, los relatos escritos, como de la historia oral, es que este cementerio se funda debido a la saturación del cementerio anterior, justamente por las principales razones que dicen tanto los vecinos como los escritos, fueron por el azotamiento de la fiebre amarilla y del cólera, que sufrió la ciudad de San Andrés de Giles, o el pueblo de San Andrés de Giles de ese momento, y debido a esa saturación se trasladaron algunos cuerpos a este cementerio nuevo, y funcionó, digamos, más de 40 años aproximadamente, 43 años, el mismo como tal. Cuando se crea este cementerio, se crea ya con pautas higienistas de la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta 1850 no existían los cementerios como nosotros los conocemos, sino que la gente era enterrado en los camposantos, es decir, a las afueras de las iglesias. La gente de mucho dinero era enterrada adentro. Y también había lugares o pueblos del interior de nuestro país que no tenían siquiera iglesias, así que algunos eran enterrados en estancias o en algunos predios, seleccionados para este tipo, para los entierros. En 1850, luego se emite una ley en donde se secularizan los cementerios, es decir, que pasan a manos del Estado. Y la planificación, digamos, para la construcción de estos cementerios son réplicas de cementerios de Francia, principalmente, Inglaterra o de Europa Occidental. Lo que se buscaba en ese momento, o lo que se pedía, era que se construyan estos cementerios alejados de la parte urbana de la ciudad, y fue así como se planificó este. Vamos a ver más detalles en las siguientes diapositivas, pero como para hacer un resumen, en este cementerio, digamos, hay inhumaciones tanto de pobladores locales como de familias de inmigrantes de diferentes nacionalidades, principalmente irlandeses, españoles, ingleses e italianos. Bueno, si bien deja de funcionar en 1919, los familiares o los deudos siguen visitando este lugar hasta la década del 70, en donde se emite una ordenanza que le da el cierre de este cementerio. Y acá pasa algo terrible para nosotros, para las personas que trabajamos con el patrimonio, en donde el imaginario social lo considera como, y político de ese momento, lo considera como abandonado. Y a partir de esto, cuando un sitio histórico es abandonado, pasa una ecuación directamente proporcional, en donde se suceden los robos, el vandalismo, el deterioro. Perdón, me quedo sin voz. Por lo menos ahora no me falta respiración. Está bien. Era un tema. A medida que entonces, para ir redondeando, porque se han sumado algunos compañeros en los últimos minutos, está abierto el chat para las preguntas que queramos hacer, y recién nos contaba entonces Claudia que el cementerio comienza a funcionar en el año 1873 en función del colapso del cementerio local de San Andrés de Giles, producto de la epidemia de fiebre amarilla, que las hemos trabajado nosotros con los estudiantes, así que es un tema que maneja, ¿no? Cómo se transformaron las prácticas mortuorias a partir de la epidemia de fiebre amarilla y lo que implicó, donde encontramos muchas similitudes, ¿no? En función de los modelos. Yo te iba a decir, Gastón, vos fíjate, iba a decir en un momento un chiste que cualquier similitud con la actualidad lo dejo bajo su responsabilidad, pero en realidad, fuera de broma, y para ustedes que son investigadores de la biología,
cómo algunas variables, como el aumento poblacional, el hacinamiento, en realidad son un foco importante propicio, digamos, para la virulencia o propagación de las enfermedades. Bueno, nosotros a este cementerio lo encontramos en estas condiciones. Esta foto es de otoño, pero les digo que en verano directamente toda la vegetación tapaba y cubría este lugar. En el año 2016, nosotros ya conocíamos este lugar, así que pudimos ver todo el proceso de deterioro. Y en un aire así de coraje, junto con Leandro, decidimos generar un plan, un proyecto de investigación con el objetivo de proteger este lugar, y se lo presentamos al intendente, así de corajudos. Este plan este proyecto de investigación y protección del patrimonio tenía 4 ejes principales, porque se ha modificado, por eso digo tenía 4 ejes principales. Uno tenía que ver con el diagnóstico y la minimización de agentes de deterioro para las estructuras propiamente dichas. Después, en paralelo, por eso ven estas flechitas en rosadito, en paralelo también hacer una investigación de la documentación, es decir, recaudar información desde la planimetría, fotografía, entrevistas a los pobladores, búsquedas en archivos, en diarios, etc. Por otro lado, generar tareas de arqueología propiamente dicho, con prospecciones, excavaciones, y ya habíamos visto que habían restos humanos, así que por tanto también pusimos el estudio osteográfico brindado por la bioarqueología. Todo esto, digamos, todas estas áreas vinculadas al intercambio de saberes, es decir, en ese momento pensábamos que obviamente relacionarnos con la comunidad y que poder explicar, estar abierto a las visitas mientras nosotros íbamos trabajando para poder explicar de qué se trataba el proyecto, etc. Para nuestra grata sorpresa, no solamente este proyecto fue aceptado por el intendente Carlos Puglielis de San Andrés de Giles, sino que rápidamente fue apropiado por los vecinos de este lugar, así que puedo decir que hoy en día el proyecto de investigación no solamente es interdisciplinar, como había mencionado Micaela, porque hay otros profesionales que trabajan, como historiadores, odontólogos, antropólogos sociales, historiadores, etc., sino que también es intercomunitario. Así que creo que esto es un poco, estoy alargando lo que habías comentado al principio. Entonces, simplemente a modo de ejemplo, se hizo la eliminación, uno de los agentes de deterioro más importantes era la vegetación, que no solamente estaba en todo el predio, sino dentro, fuera y por encima de las estructuras, lo cual, bueno, producía el deterioro, agrietamiento y demás de estas bóvedas. Y ustedes ven que al principio se fumigó, ahora está prohibido, igualmente era algo de bajo toxicidad, y estas personas que están trabajando son de la municipalidad, así que desde el principio comenzamos a trabajar con los vecinos y el municipio. Esto es para que vean por encima del techo de algunas de las bóvedas. Estas son las bóvedas más antiguas, las primeras que se construyeron, un antes y un después. Sacamos, no sé, la cantidad de baldes de tierra que sacamos de este lugar. Este es un árbol, es un tala, que tiene unas raíces poderosas, así que por suerte, bueno, esto quedó de esta manera. Ahí ven el agrietamiento. Bueno, también hubo situaciones vandálicas que van a ver más adelante, y la municipalidad se encargó de poner estos tutores por el derrumbe, y porque este sitio es muy visitado, entonces también corrían peligro los visitantes, y también esta cinta de precaución. Ahora que está, estas son unas imágenes que sacamos en enero,
que fue la última campaña, junto con parte de los integrantes del equipo del trabajo, y cómo quedó todo desmalezado, digamos, ¿no? Este es el sector norte del cementerio, ay, perdón, acá tengo el mouse, el sector norte, el camino principal o el camino real del cementerio. Todavía quedan cipreses de esa época, que ya los vamos a mencionar, que eran parte de las planificaciones modernas que se hablaban desde 1850. Estas son las estructuras, hay 10 estructuras, son las más antiguas, que todavía están hechos con ladrillos artesanales, hechos a mano, y después se dividió en el sector de los angelitos, y este era el sector de los irlandeses. Acá en el sector oeste del sitio, que tiene aproximadamente una hectárea de tamaño, de dimensión, se encontraban unas nicheras de 35 metros de largo, todavía hay algunas, las homólogas están en el sector este, estas se destruyeron para hacer un camino, y bueno, mostrar las imágenes de cómo fue quedando. Nosotros presentamos este proyecto en diciembre de 2016, en 2017 tuvimos que viajar al exterior por trabajo, y se hizo igualmente una campaña, y en 2018 hicimos otra, así que es un trabajo que recién, se podría decir que recién comienza. Pero gracias a la ayuda de los vecinos y de la municipalidad se va haciendo, en comparación con el tiempo que le podemos dedicar, porque trabajamos ad honorem, se hicieron cambios bastante significativos. Otro de los agentes, no sé si se llega a ver, si ustedes lo ven, el agente más destructivo y más importante es el hombre, por supuesto. Las destrucciones antrópicas que se ven fueron a lo largo de todos estos años, fue importante. No solamente se apropiaron de rejas, aberturas, molduras, vitrós, sino que también se cometieron situaciones vandálicas por solo el hecho de destruir. Y eso es lo más triste, ¿no? Pero creo que también esto a veces pasa por el desconocimiento. Entonces, bueno, la rotura de vidrios, roturas de mesadas, de fragmentos de elementos en donde se encontraban los cajones, robo de los cajones, y robos hasta de cuerpos humanos, que es peor, muy, muy triste, digamos, por no decir otra palabra. Hasta se colocaron animales adentro del predio, en donde los animales se rascan el lomo literalmente, y también son agentes destructivos de estas bóvedas. Bueno, dentro de esta destrucción antrópica, acá se filmó una película sin ningún tipo de controles. Una de las escenas de esta película, en una de estas escenas realizan un incendio en esta bóveda, y por supuesto que los daños son irreparables porque se quemaron parte de las pinturas que estaban en el techo, los vitrós, y explotaron vidrios, etc. Así que, bueno, esto es, y acá ven otra vez la acción del tala, de cómo va poco a poco rajando las torrecitas, abriendo las grietas de cada vez más de este lugar. Por otro lado, yo les contaba que otro de los ejes era la documentación en sí misma, y gracias a la gente del lugar, especialmente una maestra jubilada y escritora, Graciela León, quien nos brinda continuamente los aportes, y realmente es como un libro abierto, tiene una memoria increíble. Esta vecina de San Andrés de Giles nos brindó una serie de fotografías, así que yo de paso voy a hacer un llamado solidario, y si cualquiera de ustedes tienen amigos, familiares o parientes que han visitado este lugar y tienen alguna fotografía, les voy a pedir que comuniquen con el profesor Gastón o a uno de los correos que tenemos
que tenemos acá en esta presentación, porque son de gran utilidad. No solamente porque nos sirve a la reconstrucción el día de mañana de cada una de estas bóvedas, sino que hubo varias de estas molduras rotas, desparramadas por el predio, y gracias a la fotografía se puede volver a reconstruir. Por otro lado, también se puede llegar a ver la representación que tenía la muerte para estos pobladores, y así como pueden ver de alguna manera lo suntuosa que eran algunas de estas bóvedas, ¿no? Acá se ve en la imagen mármol, que es un mármol importado, según los lugareños. Bueno, principalmente tenía cenefas, tenía arte decorativo, tenían molduras hechas a mano, algunas eran importadas y otras eran nacionales, y por otro lado también las aberturas eran bastante suntuosas, fíjense las escalinatas. Bueno, ahora se encuentra en estas lamentables condiciones. Pero aún, a pesar de todos estos saqueos, todavía siguen en pie. Lo que vemos en esta otra imagen, que también es un registro, es una donación de Graciela León, se ve cómo este cementerio cumplía con estas pautas que yo les fui adelantando, estas pautas para lo denominado cementerio moderno, donde tenían que haber espacios abiertos, o el camino real. Estas actas que se labraron en Francia y en Londres, especialmente en la época victoriana, en Inglaterra, tenían que tener ciertas características, como que el espacio les había mencionado que tenían que estar construidos por fuera de la ciudad, el espacio tenía que tener un entorno protector, un muro perimetral, tenían que tener circulación de aires y de vientos, algo que implique la sanidad de ese lugar. Cuando se construyen estos primeros cementerios en Europa, también fue debido a algunas a respuestas no solo del incremento poblacional, sino de las epidemias que ellos también tuvieron, como cólera y tifus. Entonces lo que se sospechaba ya desde ese primer momento es que no sabían por qué, pero sí se sospechaba que los fluidos de los muertos o de alguna putrefacción podía contaminar las aguas. Así que como medida se resolvió esto, además de la secularización y de quitarle poder, la corriente neoliberal, digamos, o liberalista, le quitaba poder a la iglesia. Así que fueron varios los motivos, pero bueno, en este caso por lo menos podemos afirmar que este cementerio, gracias a las fotos, cumplía estos requisitos de modernidad para la época, ¿no? Y es bueno conocer un poco de la historia, porque a veces uno cree que las cosas siempre fueron así. Acá vemos algunas de las rejas, fíjense, ¿no? Las aberturas, es bastante, con respecto a la arquitectura, es bastante ecléctico, digamos, tenemos estilos neogóticos, hasta columnas grecorromanas. Pero bueno, estas desaparecieron. Desaparecieron del lugar, el portón también, ya vemos que en esta época ya faltaban algunas ornamentaciones. Por otro lado, el otro eje eran las excavaciones propiamente dichas. Esta es la primera excavación que se hizo en 2017. Acá había como una especie de alud de tierra, entonces lo que ven abajo en forma gráfica es para que vean algunos elementos con los cuales trabajamos los arqueólogos, que tienen que ver con, bueno, cucharines, pinceles de diferentes dimensiones, estecas, palitas, baldes, niveles ópticos, ¿qué les iba a decir? Bueno, nosotros le decimos regleta, pero son escalas de diferentes dimensiones,
Y por supuesto, cuando uno va excavando, se va retirando el sedimento, y a medida que aparecen los hallazgos, no solamente se toman fotografías y se filman, sino que también se dibujan en una planta de excavación. Todo esto porque aquello que, digamos, que la tarea del arqueólogo a su vez es destructiva. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que nunca más vuelven los sitios a estar en ese lugar. Se levantan, entonces dejan de estar, en ese sentido, dejan de estar como estaban, y pasan al laboratorio. Para hacer esa reconstrucción se necesita entonces de un exhaustivo relevamiento, y otra cosa que se podría poner acá abajo es tener mucha paciencia. Luego se hicieron, bueno, para 2017 también se hizo un sondeo, que simplemente es una cuadrícula más pequeña, y que generalmente se hace a modo expeditivo para ver si en algún lugar hay hallazgos, y después poder abrir una planta más grande, y efectivamente no se encontró nada. Este año, en enero, se hicieron las primeras cuadrículas. Algo que decía Gastón en el principio, en el comienzo de la charla, es que la gente del lugar te dice por allá es y no es, y acá nos pasó justamente lo contrario. Los pobladores nos decían, bueno, tendría que volver, pero en este sector, detrás de estas bóvedas, se encontraba el sector de los irlandeses, y nosotros queríamos ver efectivamente si seguían apareciendo restos, y si ese era el lugar de los irlandeses como estaban señalizados por los vecinos. Y tuvimos realmente, no solamente el buen atino del informante, sino que plantamos la cuadrícula en lo que sería el tamaño justo de un cajón. Si nosotros la plantábamos 10 centímetros más o 10 centímetros menos, hubiese sido otra cosa. Por supuesto, hubiésemos seguido excavando. Se excava siempre de arriba hacia abajo, no por los costados, pero nos podía haber quedado por la mitad la cuadrícula, pero nos quedó perfecta, como si hubiésemos sabido. Así que nada, la verdad que fue una campaña ardua. Acá ven los materiales que antes veían ustedes como dibujos, cómo se retira la tierra, y la tierra que se retira se junta con palitas, o el sedimento, y va a una zaranda. Y ven cómo las chicas están excavando. En este momento, cuando se encuentra un hallazgo importante, y generalmente si está muy cercanos, digamos, cada uno de los elementos, se trabaja, ya se deja de trabajar con el cucharín, y se trabaja con estecas, con brochet y con pipetas que largan el viento, peritas, le dicen. Yo digo pipetas, no sé si es un invento mío. Bueno, así que este sedimento, esta cuadrícula, era de 2x2, así que las excavamos juntas, y bueno, llegamos a una profundidad de 2,10 metros. Y se encontraron efectivamente hallazgos, restos de ataúd, y algunos fragmentos de cráneo. Piensen que estos suelos también son bastante anegados. Las napas suben rápidamente, entonces la verdad que fue un logro poder encontrarlo. Y este pedazo de mármol es un pedazo de cruz que estaba tirado en el predio, que se encontró en superficie, y que remonta justamente arriba de una de las bueno, perdón, de justamente ay, ¿cómo se me fue la palabra, remonta justamente por encima de donde estaban enterrados estos individuos. Por último, con respecto a la excavación, ya les conté que se hizo en nicho, en tierra y también en superficie. Esta sería la parte interna del nicho, y ven cómo este árbol literalmente se comió las estructuras. Este sería el techo. Acá existe un muro en donde estábamos excavando.
bueno, los estudiantes se cavaban acá por miedo a que se derrumbe, y siguen juntando, digamos, se juntan los sedimentos con pala, fíjense la acción de las raíces. Por otro lado, lo que pudimos encontrar, lo que ustedes ven a la derecha de la pantalla, de su pantalla, es un individuo subadulto, un bebé, un niñito. Así que gracias, acá esto más o menos apareció a los entre 20, porque había un desnivel, los 20-25 centímetros de excavación. Todo el material entonces que recuperamos se pasa a una zaranda y se va juntando con unas pinzas. Bueno, los vecinos nos ayudan a trabajar, y el intendente de la ciudad también se tuvo que remangar y trabajar en esta y en otras oportunidades, así que la verdad que estamos muy agradecidos de toda la ciudad de San Andrés de Giles. Lo que ustedes pueden ver acá, lo poco que se puede ver, en realidad, muchas veces uno está esperando un elemento valioso, importante o conocido, y sin embargo hay otros elementos. Bueno, se encontraron muchísimas cuentas, miles de cuentas, pero además hay otros indicadores que nos ayudan a poder interpretar el registro arqueológico en forma indirecta. Para ustedes que son estudiosos de la biología, por ejemplo, puparios o restos de fauna calavérica o necrofauna, que como tienen un ciclo de vida específico, nos ayudan a reconstruir esta fauna. Bueno, es atraída en realidad tanto por cualquier tipo de cadáver, que puede ser humano o no humano, pero que digamos, nos ayudan a reconstruir la temporalidad y los procesos de posdepositación del registro arqueológico. Y así también, bueno, se encontraron muchísimas cosas en la zaranda, y lo más, bueno, también clavos de ataúdes, adornos, y sobre todo distintos tipos de fauna, utensilios de fauna. Estos son Perdón, otros de Claudia, ¿te los... puedo hacer una Sí, pregunta? sí, como... ¿De ¿En serio? qué estaríamos hablando? ¿De qué? Perdón, ¿quién habla? ¿De qué fauna estaríamos hablando? Ah, bueno, pueden ser lagartijas, roedores. Bueno, habían también fauna intrusiva, además de las aves, están diciendo por acá, quiere participar también. Además de las aves, habían también, se hicieron algún tipo de rituales, así que también hasta había de felinos y de perros. Y a veces se encuentra, yo digo fauna, y entonces uno está esperando que se encuentre todo el esqueleto. Y este es un problema que tenemos todos los arqueólogos, que por ahí lo que vos llegás a encontrar son algunos fragmentos que sobrevivieron. También habitan lagartos en este lugar, ¿no? Que consumen los restos, consumen los huesos. Y bueno, esas son, que encontrás fragmentos. Esto es a ojo del especialista también, ¿no? Hay que tener cierto cuidado y cierto ojo. Ahora les voy a dar un ejercicio para poder encontrar las cosas, identificar las cosas en el lugar. Bueno, no sé si te respondí. Estos son Sí, otros muchas restos, gracias. no, de nada. Estos son otros restos, digamos, recuperados, que tienen que ver tanto con los adornos edilicios como con los cajones, o el ajuar inmediatamente, el ajuar depositado para los muertos. A través de esto uno puede ver la cosmovisión de estas personas que fallecieron, lo religioso, la asociación también con algunos iconos masónicos, y el estatus social. Estas son una de las cuentas, algunas de las miles de cuentas que nosotros encontramos, cuentas de vidrios, de diferentes tamaños, y de diferentes formas y colores, que realmente nos dieron muchísimo trabajo. Hemos tenido campañas de zaranda nada más,
Así que les agradezco tanto a todo el equipo, porque sin el ojo y la paciencia de cada uno de ellos, esto se hubiese perdido, realmente. Y en un principio siquiera no sabíamos para qué era, si pertenecía a alguna indumentaria femenina, un collar, pulseras, anillos, ropa. Bueno, en un principio no sabíamos. Luego nos encontramos esto se encontró en la bóveda 11, esa que les conté de la luz de tierra. Después en la bóveda 18 se comenzaron a ver estos tejidos o estas redes. Hasta ese momento podían ser como unas redes de canutillo que tampoco sabíamos bien qué funcionalidad tenían, y en paralelo, yo les contaba que en paralelo se comenzaron a hacer averiguaciones documentales. Lo que entonces pudimos encontrar después, y quiero recalcar que esto no se hubiese recuperado de la manera que se recuperó sin una excavación minuciosa. Recolectar un fragmento de esto o quitarlo, además estaban todas unidas en un alambre. Si esto se quita solo, por sí solo, no tiene valor. Es como si fuese que nosotros arrancásemos la hoja de un libro. La información que nos brindaría sería mucho menor que si esa hoja estuviera en el libro total. Y por otro lado, si la arranco, pierdo información. Entonces, por eso es importante que si alguno de ustedes, ahora van a tener un ejercicio, pero se encuentran con algo similar, es importante que ustedes puedan dar a conocerlo a las autoridades, para que lo trabajen los profesionales y todos podemos compartir un poco de historia. Finalmente, vean qué es, y otra vez volviendo, por eso seleccioné, por eso estábamos hablando de la modernidad y de cómo fueron los cementerios en Europa. Nosotros en 2017 viajamos y pudimos hacer una investigación y un recorrido en distintos cementerios, y nos encontramos específicamente también con que algunas bóvedas todavía mantenían este tipo de parafernalia o de adornos religiosos, que serían coronas o adornos religiosos. En la época victoriana, otra vez, volvemos a mediados de 1850 en adelante, por este tema de las epidemias, la reina Victoria y su grupo, digamos, la reina Victoria sola no, pero bueno, se emite una ley en donde se prohíben las flores en los cementerios, justamente por esto de los flujos que yo les contaba y la putrefacción. Entonces se comienzan a fabricar estas coronas, especialmente en el norte de Francia, en Alemania, en Irlanda, estas coronas que son una joya, digamos, una joya para los que trabajan en la arqueología de la muerte, o en las prácticas mortuorias, y San Andrés de Giles lo tiene. En este momento se está investigando, nosotros tuvimos que parar bueno, se dan cuenta por el tema de la cuarentena, para ver si eran importadas, y otras eran confeccionadas, las que se hacían de latón, como estas, eran confeccionadas, según las entrevistas de los lugareños, eran confeccionadas en la zona, y estas se traían directamente de afuera del país. Entonces fíjense cómo este hallazgo, digamos, o poder estudiar los cementerios, porque la pregunta que ustedes podrían hacer es, ¿por qué es importante estudiar este cementerio abandonado? Fíjense cómo, si bien tiene un valor histórico importantísimo para la gente de San Andrés de Giles, también tiene o brinda una digamos, información a nivel internacional para las personas que fabricaban, o para los lugares donde fabricaban este tipo de ajuar funerario, que después, obviamente era costoso, se dejó de usar. Pero lo llamativo es que aún las familias de medianos recursos
tenían este tipo de adornos, donde por ahí no se las encontró entera, pero sí se encuentran algunos canutillos o adornos florales, además de las réplicas que se hacían acá en Argentina. Así que bueno, y otra vez recalco que todo esto no se pudo haber recuperado sin el trabajo minucioso de excavación. Así que imagino que las embajadas tanto de Inglaterra o de Irlanda van a querer participar, por lo menos para la preservación y conservación de estos materiales. Esta es la última foto para que ustedes vean. Quiero contarles que se levantó directamente con una técnica en pan y se recuperó todo el material. Todo el material del sedimento, hay raíces de por medio, bueno, fue un trabajo arduo, pero se pudo recuperar. Bueno, por último, con respecto a la recuperación de las lápidas, están los nombres porque siguen en el lugar y son visitados, sino generalmente lo que nosotros hacemos por cuestiones de ética es tapar los nombres, pero como esto es visitado, podemos mostrarlos en este lugar. Fíjense cómo las lápidas nos dan información valiosa tanto del contexto histórico y de dónde procedían las familias, y qué religión por ahí tenían, como también desde el punto de vista demográfico. Es una información indirecta que nosotros tenemos para suponer, en este caso, cómo en tan poco tiempo y para el mismo año fallecen 3 personas jóvenes de una misma familia, de un mismo grupo familiar. Entonces son líneas de investigación independientes que están abonando a pensar que por lo menos sucedieron eventos catastróficos que todavía no sabemos si es de fiebre amarilla o de cólera. Vamos a seguir investigando. Entonces, acuérdense de esto, vamos a seguir investigando. Y vamos a ver cuál otra línea de análisis se puede llevar a cabo para poder acercarnos a hablar con más, con un sostén más apropiado respecto de refutar o no esta hipótesis de investigación que tenemos. Dentro de entonces los estudios propiamente dichos bioarqueológicos sobre los cuerpos humanos recuperados, tenemos, bueno, hay bastante para decir, pero bueno, en primer lugar, decir que lo primero que nos motivó a nosotros tiene que ver en realidad con una cuestión ética. Los restos humanos, a pesar de a pesar de estar en este estado, son simplemente valiosos porque son personas, así que en ese sentido no dudamos nosotros en trabajar y poder recuperarlos para que no estén tirados de esa manera, comidos por los animales, así que fue lo primero que nos motivó. Y por otro lado, bueno, que tengan en cuenta que es la bioarqueología, que la bioarqueología, digamos, estudia los restos humanos tanto momificados como esqueletizados en el registro arqueológico y sus prácticas funerarias. Entonces, en este sentido, poder entender cómo estaban orientados los cuerpos, cuál era el acompañamiento de estos cuerpos, nos brinda también información extra, además de los estudios biológicos propios que se realizan sobre estos restos. Sigo con la idea, espero que a lo largo de esta presentación ustedes también puedan responderla, si es importante o no, o si es valioso o no poder estudiar este cementerio. Bueno, esta imagen, quiero que la vean por unos segundos, se va a volver a repetir, y quisiera que ustedes anoten
cortito, a nivel de punteo telegráfico. ¿Qué ven? ¿Qué pueden distinguir de esta imagen? Si te parece, Gastón, la vuelvo a repetir cuando termine. Sí, ahora es como habíamos dicho al comienzo, el tópico Por eso. es, Muy bien, anotamos la propuesta que nos hace muy bien. Claudia, que es lo que vemos acá. ¿Qué ven en esta imagen? Se las voy a repetir al final, los prometo. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la biología humana y desde la bioarqueología, que yo les contaba, que se encarga, es una rama de la arqueología que se encarga de estudiar los restos humanos, lo primero que se hace, desde el punto de vista, entonces, científico, si quieren, lo primero que se hace es poder identificar si estos restos son humanos o de fauna, poder identificar si son adultos o subadultos, y después poder hacer otra identificación que tiene que ver ya con el sexo y la edad de los individuos, que sería la pirámide fundamental para todo trabajo bioarqueológico o demográfico. Lo que les quiero mostrar acá en esta imagen, que si bien de alguna manera somos primos hermanos de la antropología forense, porque compartimos los métodos para analizar los esqueletos, aunque tengamos por ahí objetivos diferentes, estos métodos que se usan comúnmente para estudiar los esqueletos, si bien obviamente uno necesita de una capacitación, cuando los esqueletos son mezclados o se encuentran parte de estos esqueletos o están dispersos, se tienen que aplicar otras, a su vez, otras metodologías de análisis un poquito más complicada todavía, pero por último, lo maravilloso es que se puede obtener información. Y esto es lo que, bueno, yo no voy a darles a ustedes acá una clase de bioarqueología, ni de los métodos, por supuesto que excede la presentación, pero sí quiero que sepan que se vienen desarrollando muchísimos métodos clásicos, alternativos, con imágenes, y de estudios químicos, que sin lugar a duda vamos a obtener mucha información rica para seguir trabajando en este o en otro lugar. Las imágenes que ven ustedes acá, este es un individuo subadulto, por supuesto que tienen que tener una capacitación, pero se los traigo a modo de ejemplo. Evidentemente ha sufrido algún tipo de patología, o por lo menos una inflamación en el periósteo, lo cual hizo que se regenere nueva una película, digamos, adicional, o se regenere cortical, que se ve de una manera que un hueso normal no lo tiene. Esto es solamente un ejemplo, no dice nada, pero bueno, quiero que sepan que además de determinar el sexo y la edad, hay muchas líneas, muchas líneas de estudios dentro de la bioarqueología misma, en donde, bueno, hay chicos que realizan sus tesis, ¿no?, con estos temas. Así que no vamos a pretender que ustedes lo sepan acá, pero sí que por lo menos sepan que existe. Y no solamente se estudia el esqueleto humano, sino también la dentición. Se estudian también los paleoparásitos, en donde se colectan sedimentos específicos, localizados especialmente del abdomen, para mandar a analizar cómo quedan los huevos de los parásitos, se mandan a los laboratorios, y son, les doy este ejemplo para que vean que son líneas como independientes de análisis, o análisis indirectos, que a nosotros después, ¿por qué nos interesan a los arqueólogos? Esto lo hace un biólogo,
o hay médicos también que trabajan sobre este tema, pero a nosotros nos interesa porque en función de esto podemos ver si una población estaba afectada por estos parásitos, y esto va a hablar de pautas higiénicas o culinarias determinadas de una población. También se pueden hacer estudios sobre dieta. Habíamos hablado de las enfermedades, sobre todo de estas enfermedades tan virulentas como la fiebre amarilla. Bueno, el virus de la fiebre amarilla fue cambiando a lo largo del tiempo, tiene ciertos orígenes. Por ejemplo, en África hay 5 cepas diferentes, y en América, por ejemplo, hay 2 cepas conocidas, y se sigue todavía estudiando respecto de esto. Digamos que la historia no terminó de contar todo, por eso estudiar los cementerios, y sobre todo en lugares locales, va a brindar, va a unar o va a brindar mayor información todavía de la que tenemos hasta el momento. Por eso nosotros seguimos pregonando porque es importante poder estudiar estos lugares, y ojalá se puedan estudiar otros pueblos similares. Y por último, bueno, como les decía antes, hay un desarrollo importante en el país de estudios sobre la antropología dental, así que con los dientes también se puede saber muchísimo, se puede saber el sexo, la edad de las personas, se puede saber acerca de la dieta, se colecta, por ejemplo, el tártaro dental, o el sarro, más comúnmente conocido como sarro, y se manda a analizar, por supuesto, químicamente, y se puede llegar a conocer sobre qué consumían, en líneas generales, estas personas, tanto en sitios arqueológicos como este sitio histórico. Y por último, quería también contarle los avances que hay en los análisis químicos y moleculares, en donde se puede conocer no solamente sobre los individuos, sobre los esqueletos o los individuos que fueron inhumados en ese lugar, sino sobre los patógenos. Contamos por suerte con el apoyo de 2 universidades del Reino Unido y del Instituto Pasteur, nada más y nada menos, de Francia, en donde en este momento estamos trabajando. No llegamos a mandar las muestras de este lugar, y sí de otro sitio arqueológico donde estamos trabajando, en el cual tuvimos muy buenos resultados. Así que fíjense cómo, como lo que contaba al principio Micaela, para llegar a tener resultados serios, en realidad se tienen que trabajar con distintas líneas de análisis, y gustosamente les puedo contar que ya se están haciendo varias tesis de investigación, tanto tesis de licenciaturas como tesis de maestría. Todo lo que dio este pequeño sitio, que en un principio podría, así como se encontraba, parecía abandonado, estaba en realidad abandonado, pero como para cerrar. Por último, me olvidaba, con respecto a los estudios químicos, también hay personas que se han comunicado con nosotros en el Facebook porque quieren saber la afiliación que tienen, sospechan que algunos de sus abuelos o bisabuelos estuvieron en el lugar, así que también me pareció bastante impactante la pregunta de estas personas. Y por último, contar que se trabaja, digamos, esto que les había contado, el último eje respecto de que este es un espacio donde trabajan distintas dependencias de la municipalidad que nos ayuda, como por ejemplo, la Secretaría de Cultura, el complejo museográfico, la Guardia Urbana que nos traslada, el hogar de niños que nos brinda alimentos, y no quiero dejar de mencionar a la Asociación Española, que es
sociedad de socorro mutuo, que literalmente nos socorre y nos deja dormir en esta asociación. Y estas imágenes que ustedes ven, seleccioné algunas nada más, que tienen que ver cómo este lugar que no estaba, inclusive para los más muchos jóvenes no conocían este lugar, que está a 3 kilómetros del centro urbano de la ciudad, comenzaron a revivirlo, digamos, ¿no? Este lugar es parte de la identidad de San Andrés de Giles. Yo los invito a googlear y poner San Andrés de Giles, y lo primero que sale es este cementerio, y en este momento puedo decirles que es parte de la memoria activa de este lugar, y no tengo más que agradecer, y de alguna manera, si me lo permite decir, me siento orgullosa de todo lo que se ha trabajado en forma comunitaria con la gente de este lugar. Bueno, la verdad que le agradezco entonces a Gastón, al profesor, por invitarnos, a todos los vecinos de San Andrés de Giles, a ustedes por estar escuchando, por su interés, y a todo el equipo de trabajo que ven ahí abajo, que todavía me faltan algunos, que ese día no pudieron estar, pero que siguen trabajando arduamente. Así que nada más, terminado. Muchas gracias, Digamos, Claudia. ahora, si tienen preguntas, y paso a poner el ejercicio. Si tienen preguntas, por favor. Mientras repasamos, sí, algunas experiencias, nos saludan desde Salta, desde Malagüe Mendoza, desde Tortuguitas. Saludos de Y Natalia Severino nos apunta que en los cementerios históricos de las oficinas salitreras del desierto de Atacama también se hacían coronas de materiales metálicos, porque en el desierto es imposible que duren las flores. Mira vos. ¿De qué periodo era ese cementerio? Y ahora Natalia nos va a contar, habla de, sí, las salitreras, sí, siglo XIX, sí, 19. Igual ahora... 19. Natalia, ojalá podamos verlo, misma cronología. Creo que conozco a esa Nata. Después también Brian Elías Mosoroñuk nos pregunta qué opinan sobre el riesgo biológico de desenterrar estos cuerpos, y si, efectivamente existen riesgos al trabajar sobre restos humanos. No, algo que no conté, pero que las chicas tenían en esa excavación, que tienen guantes, barbijos, pero en realidad más, por supuesto que primero hay que cuidar a los vivos, como yo digo, trabajé mucho tiempo en un museo, en el área de antropología biológica de un museo, y realmente yo siempre decía, por favor, barbijo, guantes, antes de la pandemia, pero la verdad que no, los restos en sí, como ya están esqueletizados, no tienen ningún riesgo de contaminación. Sí podría haber si hubieron ratas en ese lugar, eso es mucho más arriesgado que los restos, por ejemplo. Entonces siempre nosotros nos protegemos con guantes y barbijos, aunque los chicos se quejen porque hace mucho calor, hay tierra, pero para cuidarnos no queda otra, digamos. Ahí nuevamente nos reencontramos con la imagen que nos propuso Claudia, ahí promediando la charla. Y está abierto el chat para quienes quieran hacer alguna observación, quieran hacernos preguntas. Bien, y también para arriesgar, ¿no, Claudia? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Simplemente es lo que ustedes ven, lo escriben. ¿Qué ven ustedes? Y lo escriben. Bien, y por otra parte también apuntar segundos más y quiero saber qué ven. ¿Qué es lo que vemos? Bien, y también por otra parte, es esto que vemos arriba de este objeto que nos presentás, donde hay una escala de colores, hay una escala de medidas, para que nos cuentes a nuestros estudiantes para qué se utiliza, ¿no? En términos de una fotografía de un objeto, que en este momento ya hay algunos que
que van arriesgando. Nadia dice, Nora Dos Reyes también, Lorena Uliarte, Marina. Pero bueno, contanos un poco, ¿qué es eso y qué función cumple en el trabajo de campo? Bueno, todo arqueólogo no puede salir sin su escala, porque en realidad sirve simplemente para que ustedes para que después se pueda comparar. O sea, en función de esta escala yo puedo saber de qué tamaño era eso que ustedes están viendo. Si no tenemos una escala, podemos usar, por ejemplo, una moneda, algo que sea de uso corriente, una lapicera, hasta una lapicera, porque después se mide, es una escala de referencia. Después se mide, por ejemplo, esa lapicera que es universal, que cualquiera la puede conseguir, que no cambia el tamaño, y se puede después saber qué dimensiones tenían el elemento al cual le tomaron fotografía. Así que eso es muy importante y nosotros siempre lo compartimos, porque como trabajamos con la comunidad, en un principio hay este lugar, yo les conté que esta nichera, que este lugar fue destruido, vandalizado, y por otros lugares del campo, de los alrededores, a veces se encuentran cosas que eran del cementerio. Y a ojo de buen cubero, digamos, los vecinos lo reconocen, y entonces antes de levantarlo señalizan el lugar y le toman una fotografía. Y en ese caso lo levantan porque a veces no son campos privados, a veces están los hallazgos al costado del camino y es importante, es más importante que lo levanten que quede ahí, se pierda. Pero bueno, es a criterio de los investigadores. Claro, ¿no? Y ahí Con el destacando... trabajo, yo trabajo así, por lo menos para estos materiales que son del cementerio. Después, los materiales que están en tierra, igual siempre se da aviso a la Secretaría de Cultura. Y el secretario de Cultura va con gente especializada, toma fotografía, y en este momento nos comunicamos por teléfonos, videollamadas, etc. Para trabajar estamos haciendo nuevamente la cartelería, por ejemplo, porque se habían hecho unos carteles que se rompieron, que hubo algunos accidentes, y todo lo estamos trabajando. Digamos que esta pandemia o esta cuarentena no puede con nosotros, seguimos trabajando, tanto la gente de Giles como nosotros. No impide la comunicación fluida. Bien, mientras te escuchábamos atentamente, vamos recibiendo a nuestro chat propuestas y bueno, algunas Bueno, muy interesantes, ¿no? Comenzamos y vos podés algunas jugar también sorprenden. una. Bueno, Brian nos hacía una observación, cómo darse cuenta del tamaño teniendo en cuenta la escala. Cada uno de los cuadraditos Sí, blancos perfecto. y negros son de 1 centímetro. Sí. Exactamente, bueno. Perdón, ahí lo dice, perdón. Bien, Nadia nos dice que es un Bien, Brian. zapato, Nora nos dice Muy que es un bien, zapato, Lorena tela, muy bien. Marina pregunta si es un bolso, Jessica llega a ver una cuenta, Vanessa algún Bien, elemento de Jessica. cuero, Lorena también resalta el tema de las cuentas, Claudia pareciera una sandalia, Karina un zapato de cuero, bueno, Brian nos hacía esto, la observación del tamaño. Nora también ve un diente incisivo, o sea, se va afinando Sí, no. la visión. Nora es odontóloga, qué genia. Karina Aranda va un Para, poco más a fondo y habla de una talla 45, más de 45. Bueno, un calzado de cuero, un zapato, nos dice Marina, que podría decir que visualiza una suela, y el sí. agujero que pasa el cordón. Bien, mira qué Manuel, detallista. un zapato de cuero. Y Bueno, voy a señalizar si querés, Gastón, voy ahora sí, señalizando. sí, hasta ahí tenemos todos los que han Todo arriesgado. igual, todo arriesgado, muy A mí bien. Y vos, Gastón, ¿qué te arriesgás? y bueno, ¿Te yo arriesgás? No, bueno, está bien, te perdono, porque eso es el profe. estuve ahí, de todo, podríamos ser, claro, como buen profe, ¿no? Una conclusión de todo lo que han aportado y cómo uno a veces no ve, pero después que le van, como la sugestión, ¿no?
la cuenta no la había visto. Y cuando me la dijeron la busqué, Mirá. el incisivo también, Bueno, se ven miren. los cordones, así que lo dejamos a... Se los digo. No, pero yo quería saber algo nuevo. Vamos a ver, no vamos a hacer trampa, vamos paso a paso. Bueno, el zapato lo vio casi todo el mundo. Todo el mundo vio el zapato. Algunos vieron algunos detalles, suelas y por donde pasan los cordones. El foramen, iba a decir qué mal. El sesgo del oficio, el agujero por donde pasan los cordones. Después, una persona muy especializada vio el diente. Perfecto. Y además dijo que era un incisivo. Faltó que me diga la lateralidad, mira. Después, acá, yo me arriesgaría casi. Acá se ve un modelo de cuenta que es facetado, y acá se ve otra cuenta. No sé si llegan a ver todo. Después, por otro lado, hay madera del ataúd, y huesos humanos. Pero esto, además de que terminemos de una manera amena, a pesar de que trabajamos en un cementerio, viene, en realidad, el mensaje es un poco lo que, y un poquito ya lo estaba adelantando Gastón, que tiene que ver que en realidad uno ve, por supuesto uno ve, pero ve más si conoce. Si uno desconoce, porque el cerebro funciona de esa manera, por asociación, lo que uno desconoce tiende a no verlo, no lo llega a diferenciar. Hay otras cositas, pero no importa. Lo que yo quiero ver a través de lo que quiero indicarles a través de este ejercicio, que por eso es importantísimo cuando ustedes se encuentren con un sitio, viajen al norte, viajen al sur o al interior de la ciudad, que las cosas tienen que estar en el lugar y tienen que avisar justamente a profesionales para que puedan colectarlo además de la manera que corresponda. Esto no se puede levantar de cualquier manera. Entonces dio mucho trabajo para que no se rompa, se registra además la asociación de cada una de las cosas. Y si bien fue un sitio vandalizado, hay lugares que parece que quedaron intactos. Esto por supuesto que se tiene que estudiar y testear. Pero si esto se levantase de forma, así sea, lo levanto para tirarlo, se perdería información valiosa. ¿Se comprende? No sé si llego a explicarlo correctamente. Claro, La verdad que... la información asociada a lo que se podría denominar el contexto. Por eso siempre la vandalización es tan peligrosa frente a la investigación científica, ¿no? Que a veces muchas personas lo toman como un hobby, como un pasatiempo. Hablábamos al comienzo de la charla sobre los detectoristas, y también la necesidad de una comunidad informada, interesada, que hace a esto, ¿no? Como contaba recién, desde el municipio que avisan, que hay un llamado, que hay una imagen, teniendo en cuenta, a ver, históricamente siempre los restos humanos o los cementerios tenían un aura de sacralidad o de miedo, en todo caso, de temor, que lo hacían casi Sí. una cuestión tabú, donde nadie se le ocurriría ir a vandalizar por la supuesta maldición que tendrían los objetos. Sí, o por las enfermedades, y como claro, contó uno de los chicos, preguntó uno de los chicos. exacto, del riesgo. En función de eso también, y haciendo una observación, cuando nos contabas de algunos casos, ¿no? de estos 3 familiares que pierden la vida en una instancia de tiempo bastante corta, yo quiero también compartir con los asistentes que yo llego a Claudia porque trabajo un combate a unos 60 kilómetros de ese lugar en el año 1880, y revisando los partes de defunción, uno de los soldados, 2 soldados que mueren en uno de esos combates, es enterrado en ese cementerio. Entonces me contacto con un colega, el doctor Landa, quien había estado este verano en una de las campañas, y me dice, me facilita el contacto con Claudia. Lo tuvimos de Está, invitado, sí. Claro, que bueno, Carlos es uno de los precursores, junto con el doctor Mariano Ramos, sobre lo que es la arqueología de los campos de batalla, pero y es rescatable esto que planteaba
Claudia, cómo la mirada específica ve algo, ¿no? Cómo el biólogo ve una cosa, el historiador ve otra, el antropólogo social, el arqueólogo, y en ese trabajo pluridisciplinar o interdisciplinar van saliendo visiones encontradas, y acá también yo quiero hacerle extensiva una propuesta. Quiero aprovechar esta oportunidad que nos hizo Claudia en una de las charlas previas que tuvimos, que es invitar a los estudiantes del Instituto 36, de las carreras de Biología y de Química, a tener una experiencia de trabajo de campo en un espacio como el que Claudia generosamente nos muestra, donde, bueno, esto, ¿no? Como de un zapato desde una pantalla, pensémoslo trabajando en el campo, ¿no? Qué interesante esa posibilidad, Sí, esa por mirada. supuesto. La invitación estuvo en pie y sigue estando en pie. Bueno, para cuando todo esto cambie, nos va a llevar tiempo, pero bueno, cuando podamos nuevamente abrazarnos todos, pero sí, por supuesto. Me parece que vos dijiste una cosa que es fundamental, que yo puedo contar todo esto, que antes no lo contaba, porque no existía un cuidador. Y el vandalismo seguía existiendo. Pensá que nosotros no vivimos ahí. Vivimos, la mayoría vive en Buenos Aires, capital. Entonces, este lugar quedaba, digamos, todavía quedaba de una manera desprotegido. Y seguían gente, sobre todo habían ya no era en forma masiva porque no hay mucho para quitar, pero bueno, el vandalismo seguía existiendo. Y ahora hay un compromiso importante, tanto por los vecinos como por el intendente de San Andrés de Giles, a tal punto que acá no se ve, pero hay enfrente al cementerio, hay una casa en donde vive un chico que trabaja para la municipalidad, Luciano, que es el encargado de cuidar este lugar. Nosotros hasta nos moríamos, imagínate, de gana por poder publicar y revelar estas imágenes o contarles, y no lo hacíamos porque éramos muy custodiosos del patrimonio. Y como ya tiene cuidador el lugar, gracias a los vecinos y al municipio, podemos hacer esta charla y poder contarle todo lo que fuimos trabajando hasta el momento y mostrar las imágenes, ¿no? Yo quería aprovechar también, Claudia, y hacer una pregunta, porque me parece que tal vez es interesante, desde la metodología de la investigación, desde el contexto que hace a la formación del conocimiento y a la formación del investigador a lo largo de su carrera académica. Vos hablabas que habían hecho un viaje al exterior para una formación. ¿Nos podés contar un Sí. poco de tu derrotero académico? Ya sabemos que es bastante extenso, Sí. pero nos contabas esto, ¿no? Bueno, yo en realidad lo contaba por otra cosa, pero bueno, sí, bueno, realizamos un viaje, básicamente paramos en Portugal, estuvimos trabajando en la Universidad de Coimbra, con colecciones. La pregunta es, ¿se hacen colecciones y por qué? Ahora van a venir, pero bueno, sí, con colecciones u osteotecas humanas, que son más o menos para este periodo, para principios del siglo XX, Después hay colecciones desde el periodo romano, bueno, historias desde el medieval, bueno, lo que quieras, para nosotros era como la meca. Y bueno, y pudimos bueno, tuvimos que ir 2 veces. Primero hicimos unos trabajos en común también, relevamos estas condiciones. Yo fui muy interesada por el tema de la lepra, nunca había visto personas que habían padecido la lepra y qué improntas quedaban en los huesos.
esto no lo había visto, así que yo fui muy interesada para ver ese material, y bueno, pude verlo, es impresionante, y bueno, después pude también hacer un relevamiento de dientes, de individuos subadultos, trabajos de conservación, también pude realizar allí, y bueno, después viajar para otros congresos, donde poder presentar trabajos y conectarte con otros profesionales que nos puedan, que podamos, digamos, la idea es viajar para aprender, inclusive de otras experiencias, ¿no? De trabajo. De paso, te voy a decir algo, a ver si les viene bien a los chicos de biología. Si bien todos somos Homo sapiens sapiens, algo importante, porque para estas personas que creen que no es importante estudiar los esqueletos humanos, la reacción, debido a situaciones tanto medioambientales, digamos, o sociales, la reacción que puede tener un poblador de esa época respecto de algunas patologías va a ser diferente a las que tengamos nosotros en la actualidad. Y vos podés decir, bueno, todos somos humanos, es lo mismo, ¿para qué estudiar a estos restos antepasados? Pero pensá que, por ejemplo, no existían las drogas, o la medicación, o la penicilina, para esos momentos. Entonces, siempre se puede conocer algo más, ¿no? Además de todo el estudio demográfico y poder conocer perfiles de mortalidad de este lugar específico que es San Andrés de Giles, que quizás no es el mismo, los científicos siempre estamos comparando, quizás no es lo mismo que lo que pasaba, seguramente no va a ser lo mismo que lo que pasaba en Buenos Aires, o quizás esté mucho más relacionado con otros lugares del lugar, como Mercedes, Areco, Luján. Pero bueno, estas son suposiciones que nunca se comprobaron. Por eso, en la medida que va avanzando la ciencia, creo que es indispensable poder arribar a conocimientos más sólidos a través de todas estas líneas de investigación y el desarrollo de proyectos interdisciplinares, como recién vos estabas diciendo. Además de todo lo que tiene que, yo lo hablé desde el punto de vista biológico, pero también tiene que ver con cuestiones éticas, y tiene que ver también éticas y de respeto, porque esos restos no pueden quedar en ese lugar. Si las personas del lugar hubiesen preferido que no los estudiésemos, bueno, hubiésemos hecho las tareas de conservación y se los hubiésemos entregado todos los restos humanos de este lugar en cajitas para que ellos hicieran. Muchos están diciendo que quieren una misa, otros quieren que estén depositados en tal lado, otros, o sea, después de conocer, porque también quieren conocer quiénes eran, cuántos vivían, bueno, quiénes eran, entre comillas, algunos tienen nombre y apellido. Pero bueno, hay muchas cosas aparte hay muchas cosas que solamente te los brinda, mucho conocimiento que te lo brinda solamente el cuerpo humano. No se puede comparar con otra cosa. O sea, imagínate que te viene información de primera mano. Entonces, nada lo reemplaza. Por eso existen las distintas disciplinas, porque lo que estudia por ahí el biólogo, este bichito que está estudiando y qué sé yo, a lo mejor con otro químico, etcétera, pero nadie lo puede reemplazar. Yo no puedo reemplazar ese saber. Por eso, si bien estamos atravesados, y por supuesto que la última palabra la va a tener la comunidad, no el investigador, por otro lado, me da miedo a veces que no lleguemos a la etapa del oscurantismo medieval, en donde se niegue la ciencia. Entonces yo no digo una ciencia que esté por encima de ninguna manera, y creo que nadie en su sano juicio podría decir esto. Pero tampoco negar
la importancia, ¿no?, del desarrollo científico. Bueno. Sí, y como recién lo planteabas, ¿no? En un recorte temporal previo a, de base, los antibióticos, vacunas, nuevas, propagación de nuevas enfermedades, y tenemos algunas preguntas también. ¿Se trabajan, o ustedes han trabajado otros cementerios en la Argentina, que bueno, un poco habías anticipado, ¿no? Esta posibilidad de hacer comparativo. Sí, pero bueno, contestando a la pregunta de no sé quién será, ¿qué chico será? Si trabajamos en el cementerio de La Chacarita. He trabajado en los inicios de mi carrera, en los primeros años de mi carrera. He trabajado también en cementerios de pueblos originarios, y también con el cementerio de Lobos. Se está conformando ahora una osteoteca, están los restos en la Facultad de Odontología, que es para este periodo, así que ya se pueden a futuro llegar a hacer comparaciones. Y por otro lado, quiero contarte que la osteoteca de Lobos es una de las más antiguas, te diré casi del mundo, por el tema del periodo temporal, ¿no? No la conformación en sí. Hay muchos lugares del mundo que van generando estas osteotecas. Las osteotecas en realidad se van conformando porque todos los métodos que nosotros utilizamos, como por ejemplo, te digo uno, para la estimación de la edad o del sexo, provinieron de otras poblaciones. Y sabemos que existe un grado de error. Entonces, esto que se viene trabajando desde hace varios años, por supuesto que no lo inventamos nosotros, entonces se sugirió, se combinó, digamos, académicamente, la posibilidad de generar estas osteotecas. Y entonces muchos países ya tienen sus propias osteotecas. Lo que pasa es que para que esta osteoteca funcione como corresponde, tiene que tener información documentada, es decir, la referencia de los individuos que fallecieron. Porque en última instancia a mí me sirve para testear los métodos, ¿no?, entre otras cosas. Pero bueno, ¿cómo lo testeo? Yo sé que esta persona era fulano de tal, o era de sexo masculino, que murió a tantos años de edad, y en algunos casos hasta se sabe cuál fue la causa de muerte. Entonces, en función de eso, nosotros podemos generar nuevos métodos, en este caso habíamos dicho para la estimación de la edad, o previamente testear si estos métodos que estamos utilizando se asemejan o son correctos para nuestras poblaciones, en donde hay un flujo génico importante ¿cómo decirte?, de americanos, inmigrantes, etcétera, ¿no? De alguna manera todos tenemos una mezcla genética. Así que, bueno, por eso se generan estas osteotecas, además para estudiar patología, bueno, un montón de otras cosas. Pero básicamente estas osteotecas tienen el libro de referencias, digamos, de la identidad de esta persona, que no es que nosotros queremos saber el nombre y el apellido, sino sí, como te dije, qué edad tenía a la hora de morir, en algunos casos la causa de muerte. La osteoteca de Coimbra, por ejemplo, tiene hasta en qué barrio pertenecía, quiénes eran sus padres, cuál era la profesión. Entonces, imagínate que por eso te digo, es la meca, porque está muy bien documentada. Y entonces, por ejemplo, para los chicos que estudian otro tipo de cambios funcionales en el cuerpo, pueden testearla con esa osteoteca. A ver cómo te puedo decir, a ver si te confundo. Por ejemplo, no es lo mismo el desarrollo
muscular y óseo de un tenista que el tuyo, por ejemplo. O la gente que hacía trabajos pesados, comparado conmigo que estoy en una computadora todo el día, ¿no? De un deportista. Estos cambios también, bueno, iba a decir cambios entésicos, pero en la síntesis, pero va muy específico, te voy a confundir. Pero bueno, simplemente decirte que las inserciones musculares van a estar más desarrolladas y van a tener una manifestación o una evidencia, o van a dejar una impronta en los huesos. Y esto también se estudia, ¿no? En un conjunto de cosas. Eso solo no dice nada. A ver, esto también es una precaución. Eso solo no dice nada para un antropólogo biólogo, un bioarqueólogo, un antropólogo forense. Siempre se cruzan muchas líneas de análisis para llegar a algo un poco más sólido, un resultado sólido, ¿no? Que se mezcla inclusive también con el campo social, con la historia, con muchas cosas. Bien, bueno, Sabrina nos pregunta, pero no sabemos a ciencia cierta si podemos responderlo, sobre algunas cruces inclinadas en el cementerio de la isla de Martín García. Claro que es en términos periodísticos también uno de los espacios investigados. Yo ahora no recuerdo el nombre de la antropóloga que trabaja puntualmente, Martín García, pero recién nos hablabas de tu trabajo en los comienzos en cementerios indígenas, ¿no? Y haciendo esta comparativa, ¿no?, entre las distintas poblaciones, ¿no? Hablabas de núcleos, flujos inmigratorios. Entonces, ¿qué nos dicen, ¿no?, los huesos desde lo netamente biológico, ¿no?, que a veces está atravesado desde lo cultural? Muy bien, recién nos hacías esa observación, pero cuando lo pensamos, nosotros hablábamos previamente, las últimas semanas, previo a nuestro encuentro de hoy, el tema de las enfermedades, tal vez porque estamos atravesados por la pandemia y las distintas enfermedades. Esto fue una casualidad, te digo, ¿eh? No es que yo estoy hablando de la fiebre amarilla para publicitar este lugar. Fue así antes de la pandemia, claro, porque realmente parece que fuera, claro, por supuesto, que uno atrae, digamos, como si fuera la cabecera de un titular periodístico, pero realmente es lo que pasó en este lugar, ¿no? Y existe, y encima... yo no entendí tu pregunta, yo no entendí si vos me decís como qué se puede comparar sobre los esqueletos. ¿Eso me preguntabas? Exacto, sí, si se han encontrado algún aspecto específico desde las enfermedades o desde la conformación ósea de las poblaciones originarias. Sí, nosotros tenemos un trabajo que recién salió publicado y que estamos súper agrandados, que nos llevó un par de años, pero por ejemplo, hay un trabajo que se publicó ahora, que es donde estuvimos trabajando con la doctora Norma Rato, y desde un sitio de Catamarca, en donde la Secretaría, digamos, el Departamento de Antropología de Catamarca, junto con la doctora Norma Rato, hicieron un rescate en realidad arqueológico, la ciudad, perdóname, bueno, hay lugares, hay zonas en donde una persona quiere hacer una tapia y salen no solamente restos, sino que salen materiales denominados arqueológicos. Otros que no. Pero bueno, en este caso, en el sitio Saugil, se recuperó un esqueleto, entonces se le hizo, bueno, todo un procedimiento de conservación primero, de limpieza, conservación y guarda de este individuo.
bueno, se hicieron los estudios que se hacen mayoritariamente, que es ver el sexo, la edad del individuo, la fecha temporal de donde estaba, digamos, lo cual comprendía, digamos, el periodo de cuál era esta persona, y también se tomaron muestras para hacer estudios. Cuando hicimos el relevamiento, entonces, osteográfico de esta persona, nos encontramos con ciertos indicadores. Que nosotros ya, por eso también tiene que ver a ojo de buen, el que no, digamos, la persona que no estudia patología, por ahí no los ve. Entonces pudimos ver ciertas lesiones, tanto en las costillas como en las vértebras, mayoritariamente, los huesos largos también, que nos indicaban a nosotros que podría ser una reacción respecto de la tuberculosis, ¿no? De esta enfermedad, de cómo reaccionan esta enfermedad en los huesos, que ahora sería difícilmente encontrable, salvo una persona que no tenga asistencia médica. Para que esas enfermedades lleguen a los huesos tiene que transcurrir esa persona con esa dolencia durante mucho tiempo. Esto te lo cuento para que veas que también la diferencia entre ese tipo de hueso, y que por eso también es importante investigarlos, saber que nos dan estos huesos, no nos lo puede dar quizás una persona que muere ahora en la actualidad. ¿Por qué? Por todo el desarrollo medicinal que hay, o farmacológico. Entonces, nosotros sabíamos, nos jugábamos que tenía tuberculosis, pero con la palabra nuestra sola, digamos, no bastaba, se tuvieron que hacer otras investigaciones de tipo tanto radiográficas, para ver si esto que veíamos a ojo desnudo afectaba al interior también de los huesos, y por otro lado, se hicieron estudios químicos, justamente con estas universidades que te mencioné, estudios químicos de ADN, estudios de ADN en estas universidades que mencioné de Inglaterra, con colegas de allá. Y efectivamente dio que estaba presente el ADN de este bicho, digo yo. Los biólogos me van a matar. Así que, bueno, se hicieron varios estudios químicos, que no es mi área, pero bueno, pudimos tomar una pequeña muestra y se mandó a investigar, y dieron positivos. Entonces, ya te digo, se complementó aquello que nosotros habíamos visto en el laboratorio en primeras instancias, junto con Leandro Luna, bueno, que trabajo con este hombre hace como, no sé, 25 años que trabajo con este señor, y bueno, pudimos corroborar el primer caso de tuberculosis para la Argentina. Digamos, para nosotros es maravilloso, hay que seguir investigando, hay una teoría supuesta de dónde venía la enfermedad, porque los primeros casos, hay otros casos más antiguos que se encontraron en... Ahí se tildó un poquito la conexión de Claudia. Esperamos hasta que se restablezca. Y retomando un poco como nos planteaba... Ahora sí, Claudia, se cortó justo cuando nos ibas a contar de dónde se podría rastrear los casos anteriores de tuberculosis. Por ahora, porque también puede ser que a futuro encontremos otro más antiguo en Argentina. Hasta el momento es el caso mejor documentado, no porque sea nuestro, sino documentado porque se hicieron muchas líneas, digamos, trabajaron muchos especialistas. Es un caso sólido, ya está decretado, digamos, que es así, y el caso más antiguo, y hay una teoría o una hipótesis que la tuberculosis viene del norte, porque hay casos más antiguos que son de Chile y que son de Perú. Por lo menos hasta el momento, hasta que no encontremos otro
otro caso en Argentina o quién sabe, o para el este, pero en este momento podemos decir que hasta el momento es lo que se encontró, digamos, y bueno, hay que seguir trabajando. Por eso, digamos, es la importancia tanto a nivel nacional como a nivel mundial. ¿Y por qué también? Porque las cepas también son diferentes. Entonces, porque algunos dicen, algunos colegas me dicen, bueno, pero si la historia ya lo contó, ya se sabe todo, y no es cierto. Y los que trabajan en historia también saben que la historia la cuentan los poderosos. No quiere decir que porque esté escrito sea verdadero. Entonces, por eso también la importancia, no digo que no haya que leer los textos de historia, digo simplemente que por eso también la importancia, y por eso digo yo, los cuerpos hablan. Los cuerpos hablan. En el 2009 escribí un artículo que decía, los cuerpos, los restos, los huesos hablan lo que la historia calla. Entonces, no hay intermediario, digamos, ¿no? Si uno trabaja, bueno, siempre lo hay, pero si uno trabaja seriamente, podés y sabés leer lo que los huesos dicen, y sabés escuchar y ver, se puede conocer muchísimo más de lo que sabemos hasta el momento. Me resulta, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Me resulta interesante. Sí, sí, no, y viene a responder un poco las preguntas o las observaciones que, por ejemplo, nos hacían en el chat Brian Elías Mozo sobre, bueno, la posibilidad de los virus vivos en determinados contextos, ¿no? Él nos señalaba sobre cuerpos enterrados en permafrost y hacía un apunte sobre cosas interesantes que ha observado en Perú. Mirá qué bien. Así un poco respondido. Y Marina también hace una observación, que es habitual hablar de osteoporosis y el deterioro de los huesos, que con seguridad en esa época no existía, ya que se conservaban los restos óseos. Y pregunta, ¿no? Y creo que también quedó un poco respondida la pregunta, si pudieron identificar alguna osteopatía en los hallazgos. De acá sí. Muy poco, por ahora, porque nos agarró la pandemia y no pudimos llegar al laboratorio, así que no mucho, y lo que vimos, no me atrevo a decir tenían tal cosa. Puedo suponer que, pero hasta que no se realice un estudio serio, no puedo hablar de ello, digamos, ¿no? Claro. Por otro lado, encontramos un diente rosa que nos llamó la atención también. Sí, recién habías hecho una mención, y si nos podías ¿Qué era contar un que poco... dijiste a la de lo que dijo esta chica de La osteoporosis? osteoporosis, sí, si pudieron identificar alguna osteopatía en los En hallazgos. realidad, en la colección de Chacarita, por ejemplo, todo depende también de la edad de muerte de la persona, ¿no? Y de los varones y de las mujeres. Entonces, siempre que hacemos un estudio, se hace ¿cómo digamos? Se hace a nivel comparativo. Siempre vamos a estar teniendo esto, ¿no? El sexo y la edad, para poder hacer un estudio. Si la mujer era menopáusica, lo más probable que va a tener osteoporosis. Y también se tienen que hacer estudios de rayos X. Y bueno, la edad de muerte, la esperanza de vida, para la época prehispánica era mucho menor, digamos, no solo prehispánica, sino lo mismo, para la misma fecha pasaba lo mismo en otros lugares del mundo, pero era mucho menor que en la actualidad. Otra vez, volvemos a... Ahora nos morimos todos de estrés, creo. Pero bueno, hay otro desarrollo respecto de los medicamentos, la forma de vivir, etc. Sí, a mí se me ocurre, y la verdad que escuchándote y un poco desde la historia y lo documental, como te contaba, como he trabajado con los libros de defunción, si ustedes tienen hecho
o no, si no, me encantaría poder hacerlo, una nómina, ¿no? Él quiere trabajar con nosotros, sí, sí. decilo, todo Esa el es la tiempo, verdad. estás insistiendo. Porque no, se pensaba en esto, ¿no? Por el caso de este soldado que murió de heridas, dice, ¿no? Y como es documentado cada uno con nombre y apellido y la causa de la muerte probable, si ese estudio, ese trabajo está hecho, si no, me encantaría hacerlo, que es, bueno, que es una base de datos, ¿no? De quién murió y de qué murió, lo cual no hace a la Bueno, ya identificación. vamos a ver en qué te Exacto. podemos dar para que trabajes. Exacto. Bueno, ya nos vamos acercando al final del encuentro, nos quedan unos minutitos, recordando en primera instancia que y como lo ha pedido Claudia en su momento, esta actividad ha sido grabada, así que luego la intención Lo ha es pedido el que... público, hay gente que está en Europa y que ya Y es de están durmiendo. madrugada, y claro, está durmiendo, así que bueno, esta actividad está grabada, después la vamos a como quien diría, curar un poco, editar un poco y la vamos a subir a YouTube para que sea compartida. Bueno, nuevamente agradecer a todos los estudiantes del Instituto 36, a todas las personas también que se han sumado, que no son de nuestra institución, pero que nos han acompañado, donde en un momento fuimos 54 asistentes, donde vemos esta posibilidad de sin salir de casa poder acercarnos al trabajo científico que en este caso Claudia Aranda y Micaela Roy Curtis nos presentan de su trabajo en el Cementerio Sud de San Andrés de Giles, donde pudimos ver desde lo cultural hasta lo netamente biológico, cómo es el trabajo cotidiano de un investigador, de un científico que en este caso se dedica a la actividad de manera profesional, pero a la vez también ejercen la docencia como nuestros futuros egresados del Instituto 36. Así que sin más, antes de darle la palabra final a las expositoras, a todos los estudiantes del Instituto 36, le voy a pedir si pueden poner su nombre, su apellido y su correo, así después hacemos el mail list y le podemos compartir esta actividad. Bueno, Micaela, Claudia, en estos minutitos que nos quedan, la palabra es toda de ustedes para hacer un cierre. Bueno, a ver, Mica. Bueno, primero muchas gracias Gastón por invitarnos y darnos la posibilidad de presentar el sitio. Y también quería agregar justamente esto que mencionaba Clau, por ahí es un poco repetitivo, ¿no? Pero la importancia de tener el registro oral de los vecinos, porque también nos complementa la información que nosotros vamos recabando en el lugar, no solamente de las fuentes, también esto que vos hablabas de las costumbres, ¿no? Que ellos también nos cuentan hasta, por ejemplo, las formas en que se construían las bóvedas, la arquitectura, mismo también, por ejemplo, los estilos arquitectónicos nos indicaron también la antigüedad. Entonces, eso es también la importancia de este sitio, ¿no? Por eso Clau recalcaba que no es interdisciplinario, sino que es intercomunitario. Nosotros no solamente hacemos un trabajo de investigación, sino que es un trabajo de toda la población de Giles, y sin ellos no podríamos realmente avanzar en ciertos puntos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería agregar. Y Clau, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Mica, que armamos la presentación con Mica. La verdad que, bueno, nada, agradecerles. La verdad que quiero agradecerles por su interés, porque nosotras podemos estar acá compartiendo nuestro trabajo. Quedan oficialmente invitados para cuando se abra esta cuarentena y podamos hacer alguna actividad que nos complemente. Y bueno, creo que si respondemos a esta pregunta de por qué excavar este cementerio o trabajar en este cementerio, me doy por satisfecha, digamos, con esta presentación, y realmente, tal cual lo dice Mica, si este proyecto no se hubiese gestado de esta manera,
desde la práctica comunitaria, no se hubiese avanzado, seguramente que hubiese quedado truncado. Así que nada, es un trabajo de todos. Por eso yo empecé así esta charla diciendo, bueno, yo voy a hablar, pero es un trabajo de todos. Así que, bueno, nada, eso, Una muchísimas última gracias. cosita quería agregar no solamente está el mail que está al inicio de la presentación, sino quienes manejen redes sociales, está la página de Facebook que se llama Proyecto Cementerio Sud. Pueden escribirnos si tienen alguna duda, si se quieren contactar con el equipo, quieren aportar información. Todo es bienvenido, como dijo Clau. La idea es que si tienen, por ejemplo, fotografías, es nada más sacarle una captura y contarnos de quiénes son. No es que nos vamos a, digamos, acaparar de ese material, sino que es solamente saber, bueno, cómo lo obtuvieron, quiénes son, si tienen relación con la familia, porque nos ha pasado que ha venido un de Mercedes, o sea, de otra ciudad cercana, a contactarse, nos han contactado por Facebook familiares, entonces todo sirve, es información que nosotros vamos recabando justamente para este proyecto que inició hace poco, pero bueno, tiene muchísimo potencial para Bueno, entonces nos despedimos con este aplauso virtual a la distancia, esperando que, bueno, que todo esto termine de una vez, que nos podamos reencontrar, que la próxima vez que nos conozcamos de manera personal sea con los estudiantes del instituto, con Claudia, con Micaela, con todo el equipo que trabaja en el Cementerio Sur. Y bueno, por mi parte nuevamente agradecerles la deferencia de acompañarnos, de poder comunicar su trabajo y bueno, nos estamos viendo. Es muy interesante esto que ha contado Claudia del trabajo reciente sobre tuberculosis en la Argentina, así que para seguramente comienzo del año que viene, si la situación, las condiciones están dadas, poder contarnos un poco más el avance y lo que vaya surgiendo, como siempre, en el seno de nuestra comunidad educativa del Instituto 36. Sin más, entonces, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Así que Claudia, Micaela, a todos los asistentes, muchas gracias por participar. Y ahí Rosario nos saluda con la manito, ahí tenemos el aplauso, ahí encontramos el lindo aplauso que va saliendo. Bueno, les agradecemos la participación y en nombre del instituto también hago entrega de los certificados de expositoras para Claudia, para Micaela, lo envié ahora a WhatsApp, que lo ha firmado nuestra regente, la profesora Adriana García, y nuestra jefa de área, la profesora Mariana Yamne, quien en este momento, bueno, no nos pueden acompañar por una situación particular, así que bueno, son extensivos el saludo de las autoridades de la institución. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos encontramos pronto. Recuerden los estudiantes del Instituto 36, no se vayan sin dejar el mail y el nombre, así hacemos la lista de mail. Y bueno, muchas gracias y hasta aquí hemos compartido. Gracias a ustedes. Bye. Buenísimo. Bueno, un montón de gente. La verdad que estuvo muy lindo. ¡Ay! El detrás de escena. Bueno, 54 en su momento, la verdad que gracias a todos los estudiantes. Y ahí quedamos, nadie se olvide de poner su mail porque si no después es un tema. Bueno, Clau, nos estamos viendo. Gracias, muchas gracias. Estamos te dejo hablando. con tus chicos. Gracias, Chao, Mica, gracias también. Gastón. Vamos hablando, hasta luego, muchas gracias. A ustedes. Bueno, entonces, como decíamos, finalmente con los estudiantes del Instituto 36, no se olviden de poner los mails, que yo ahora los voy a copiar, los nombres, así podemos hacer, no el certificado, no, sino la lista para la profesora Sánchez en este caso, o los docentes que ustedes me han informado que están reuniendo créditos. Así que bueno, muy amable, muy agradecido. Quiero agradecer a todos los que hicieron aportes, ¿no? Observaciones, preguntas.
estudiantes que, bueno, al hacer la cantidad se me pierden algunos, sé que hay estudiantes de otros años, así que bueno, les agradezco. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, el último tema anotado es Ailén Calderón. Así que bueno, yo espero un ratito más, tengo miedo que se cierre esto y nos quedemos sin la posibilidad de yo poder copiar la lista. Bueno, será hasta la semana que Muy viene. interesante la charla, profe, estuvo muy lindo. Nos Gracias, vemos la semana Vanessa. que viene. La verdad que una investigadora de primera línea, o sea... Sí, qué laburo y qué dedicación. Es impresionante la dedicación y todo lo que han hecho y la paciencia con lo que la hacen. Sí, no, eso hay un a montón veces... de cosas que se te puede perder en el trajín del laburo que hacen. No, y aparte nosotros siempre decimos que la pandemia nos impone un montón de limitaciones, pero también nos brinda un montón de oportunidades, como esto. Fíjense si esto lo tuviéramos que hacer presencial, por problemas de agenda, de que las personas, que el expositor venga, que coordinar, que esto, que lo otro. Fíjense cómo hoy, desde la virtualidad, podemos hacer un montón de cosas, así que es una súper oportunidad. Y además por el hecho de algo pertinente, que nosotros en la materia de antropología o en metodología de la investigación lo venimos charlando, que es tener una conversación con los investigadores, en este caso las investigadoras, de que no es algo imposible, que no es algo que sea irreal, y de esa manera, bueno, también actualizarse. Este trabajo, que a mí me lo mandó el sábado, sobre tuberculosis, es muy interesante porque, bueno, nos ayuda a pensar cómo enfermedades que se creen siempre asociadas más que nada al sur del país son identificables en el norte. Bueno, uno de los casos más emblemáticos es el Beato Ceferino Namuncurá. Y bueno, esto es lo que viene a desmitificar un poco cómo una enfermedad viene desde una geografía diferente. Así que bueno, el último, ahí se anotó Mariela Caroca, Mariela, después, bueno, algunos no me pusieron el nombre de apellido, me pusieron solamente el mail. Así que bueno, cualquier cosa, después yo le paso la lista a los delegados para que las vayan depurando. Sí, Mariela Igual Caroca, yo me ahí anoté está. al Divino Botón porque no estoy haciendo prácticas. Bueno, no, pero... No importa, no, pero Vanessa, eso, Próxima. vos que estás trabajando ya, que estás en el aula, esto también te sirve a vos a Claro, yo veces más que nada lo hice como porque disparador. me gustaba mucho esto. ¿Viste? De a Sí. poquito vamos dándole la vuelta a la materia. Yo en eso, bueno, nosotros nos conocemos. Mire, profe, Trabajar. para serle sincera, en esto el trabajo de campo nuestro, que es el aula, una vez me han llevado los chicos un pedazo de hueso de caballo que encontraron, de cráneo de caballo que encontraron por el camino. Claro, como la profe de Ciencias Naturales, mire, Claro. profe, lo que le traje para que investiguemos. Claro, bueno, ahí está, ¿viste? Imagínese. Cómo uno presentar a veces una investigación de otros invita también a que nuestros estudiantes, muchas cosas, ¿no? Como lo planteaba recién la investigadora, el trabajo sobre el cuerpo y esto que habíamos hablado en las clases. Sí, esta cuestión casi de lo profano, ¿no? Sin embargo, esto decía, ¿no? En la Edad Media, el oscurantismo. Si nosotros nos ponemos a ver de lo profano y lo sagrado, no hacemos ciencia, no hay autopsia, no se prueban vacunas, no se curan enfermedades. Entonces, bueno, ese es uno de los desafíos. Bueno, yo me despido hasta la semana que viene, nos volvemos a encontrar en ambas materias, en los horarios habituales. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta, la verdad que una hermosa actividad, la verdad que muy lindo. Muy Bueno, gratificante. Bueno, profe, que sí, tenga yo ya buen copié y pegué fin de y nos vemos la semana que viene. sí, y a cuidarse un montón que estamos ahí, cada vez. Sí. Yo Este estoy en eso. parece el país del revés, ahora más casos, más muertos y más habilitación, ¿no? Y en mi familia tenemos varios ya. Bueno, sí, en mi familia también, mi Sí, hermano. estamos todos aislados. Sí, bueno, a cuidarse mucho, más que nunca, ¿eh? Bueno, hasta la Pero semana que bueno, por viene. suerte nos está tratando bien dentro de todo. Mi mamá, mi hermana, solamente con pérdida de olfato y gusto, mi nuera también, después los demás asintomáticos. A mí me hizo paro hoy, así que mañana veremos. Bueno, ojalá que esté todo Bueno, bien, contanos cualquier cosa, ¿eh? Esperemos que esté todo sí. bien. Por suerte tengo buenos vecinos que nos vienen bancando con esto de las compras y demás, porque estábamos al horno, nos agarró muy de golpe. Sí, y no, hay que cuidarse un montón. Bueno, Vanessa, nos estamos viendo y un saludo a todos los que Nos estamos quedaron, viendo, profe. Fernando,
Claudio, Un Nadia. placer, como siempre. Y la verdad que cierro por acá. Bien, a WhatsApp, porque yo ya cierro por acá.